Bueno, con el tema de la obediencia, yo los desafío a ustedes, hermanos, que en sus hogares se tomen un tiempo, yo diría que en inmediatez, ¿sí? Cuanto antes. Van al final de la concordancia de la Biblia, buscan obediencia y ahí salen todos los versículos, ¿no? Y salen también los paralelismos que hay entre versículos con la obediencia. ¿Por qué les digo esto? Porque la obediencia es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Lo que yo estoy dando estos días y lo que voy a dar es ínfimo en comparación a lo que la palabra de Dios habla en cuanto a la obediencia, ¿sí? Si no tienen Biblia en libro y tienen en el celular, también, o vayan a Google directamente y ponen obediencia de acuerdo a la Biblia o a la palabra de Dios y le va a salir todas las citas bíblicas al respecto. Bueno, yo en estos últimos tiempos estoy haciendo un taller que se llama taller de oración, ¿no? Que me está ayudando un montón, estoy aprendiendo un montón de cosas que uno por ahí cree que las sabe, las da por sentada y la verdad que las aprendió mal o no las sabe, y estoy aprendiendo cosas nuevas y descubriendo cosas nuevas que en algún momento se los voy a compartir, tal vez para mí son nuevas y ustedes ya lo saben. Y el Señor lo que puso en mi corazón hoy cuando salí de casa es compartirle una de esas lecciones que yo aprendí, que está relacionada con la obediencia, pero en la oración, relacionado con la oración. Entonces, por eso creí que era oportuno primero dar la enseñanza y después que oráramos, ¿no? Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este hermoso hogar, Señor, donde tú has permitido que se abran las puertas para recibirnos, y no solo recibirnos a nosotros, sino recibir tu iglesia, Señor, porque somos parte de tu iglesia. Y tú estás con nosotros porque tu Espíritu Santo habita en nuestro ser y tú estás aquí, Señor. Rogamos bendigas ricamente, enormemente este hogar, este matrimonio. Que obres de acuerdo a cada necesidad, a cada adversidad, a cada lucha, a cada duda. Si hubiere tristeza, si hubiere dolor, si hubiere duda, si hubiese lo que haya, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en la vida de José, en la vida de Liliana, y que este hogar, esta familia, este matrimonio sea bendecido de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad. Y también aprovechamos de pedirte que bendigas nuestras vidas a esta hora por medio de esta enseñanza que tú la vas a dar a través de tus siervos, Señor. Bendíceme, úsame, Señor, para que sea tu instrumento fiel, para gloria tuya y para bendición de los hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Una de las lecciones que me tocaba era la obediencia, ¿no? Y vamos a buscar un versículo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Le voy a pedir que alguien por favor lo lea. Lucas 6, 46. Así arrancamos. El que lo tenga, adelante. Lucas 6, 46, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muy bien, el Señor Jesucristo, ¿no? Preguntándole a la gente de la época, preguntándole a sus discípulos, preguntándonos a nosotros hoy, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hablando en el lunfardo podríamos decir, ¿por qué se te llena la boca? Diciendo Señor, Señor, pronunciando mi nombre, proclamando mi nombre, y no haces lo que yo te digo que hagas, ¿eh? Para traducirlo al léxico nuestro aquí. Hermanos, verdaderamente cuando declaramos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, significa que es el Señor, que es el Rey de nuestras vidas, y que si es el Señor de nuestras vidas, es el que debe gobernar todo mi ser, todo mi entorno. Debe gobernar mi vida como hijo de Dios primeramente, como esposo, como padre, como empleado, en lo que me mueva y en lo que yo desempeñe. Debe ser mi Señor. Y si Él es realmente mi Señor, que mis palabras son sinceras, son palabras, declaraciones que salen de mi boca, porque es una realidad en mi interior que Él es mi Señor, debo obedecerle. Debo obedecerle en todo, ¿no? Porque
muchas veces pasamos tiempo en silencio, muchas veces, Liliana lo decía, es maravilloso poder postrarnos ante el Señor en ese tiempo a sola con Él, en ese lugar oculto, solo el Señor y nosotros, y dejar de hablar un poco nosotros, ¿no? Y dejarlo que Él hable. Y cuando ejercitamos esta parte de la oración, porque cuando hablamos de la oración siempre lo relacionamos con el hablar, con pedir, ¿no? Y no es solo eso. Cuando nos presentamos en oración ante el Señor, es alabarle primero, por lo que Él es. No tan solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Por lo que representa en nuestras vidas. Por lo que quiera hacer en nuestras vidas. Por su misericordia, por su gracia, por su bondad. Y luego darle gracias por todo lo que nos da, ¿no? Muchas veces o casi siempre nos concentramos en lo que no tenemos, en lo que no alcanzamos, en lo que nos falta. Y no nos concentramos en lo más importante, que es cumplir con el mandato de Él. Darle gracias por todo. Darle gracias por lo que tenemos, darle gracias por lo que no tenemos. Pero decía que es maravilloso cuando nos postramos en su presencia, arrodillados, y no salen palabras de nuestra boca. Solo contemplamos su presencia. No física, pero sí espiritual, sabiendo que Él está. Y que cuando nuestro corazón se derrama en llanto, en lágrimas, estamos siendo más sinceros que nunca. Y el Señor es el que está escuchando. Y a veces pareciera que no nos oye, porque nuestra ansiedad y nuestro anhelo por obtener las cosas queremos que sea ahí en la inmediatez. Pero el Señor obra de acuerdo a sus tiempos y a su voluntad. Es maravilloso que aprendamos, hermanos, a pasar tiempo a sola con el Señor, pero por sobre todo a escucharlo a Él, escucharlo a Él. Cuando llegamos a ese nivel de la oración, eso se ve en nuestras vidas. Michael recién mencionaba, ¿no? Como que lo avasallaron las tentaciones. Y cualquiera podría haber pensado tal vez que hasta venía de parte del Señor. Pero verdaderamente cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos hable, sumado a eso la sabiduría que Dios nos da, no solo por su Espíritu, sino por la palabra, sabemos discernir cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios. Hermanos, cuando hablamos de obediencia, siempre lo relacionamos con parte negativa, ¿no? Como que la obediencia es ser esclavo a algo, estar esclavizado a algo, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. El tener una vida de obediencia verdaderamente, de obediencia verdadera, es tener una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Porque cuando yo tengo una relación personal con el Señor Jesucristo, para mí es un deleite conocerlo cada día más, amarlo cada día más, y por amor, no porque nadie me lo imponga, sino por amor, por agradecimiento, me complazco en obedecerle. Entonces debemos entender que la obediencia nuestra como hijos de Dios a Él por medio de su palabra es tener una vida de libertad. Porque la obediencia es vivir en libertad, es vivir de acuerdo a como Dios nos manda que vivamos, hermanos. Por eso es que Santiago, allí en el capítulo 1, el verso 22, que alguien lo lea o si lo sabe de memoria lo diga, por favor, nos dice algo maravilloso, que muchas veces lo leemos, pero lo leemos nomás. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Sed hacedores, hermanos. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Que tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Cuántas veces lo hemos obedecido? Yo hoy, mientras estaba en la presencia del Señor allá arrodillado en mi dormitorio, le decía, Señor, ¿cuántas veces he leído este versículo? ¿Cuántas veces te he obedecido? ¿No? Debemos ser hacedores de la palabra, es decir, ponerlo por obra, poner en práctica en mi vida lo que el Señor me enseña. Y no ser tan solamente oidores, porque si somos solamente oidores nos engañamos a nosotros mismos. Debemos ser hacedores. La oración decía que es escucharlo al Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando usted aprenda, desarrolle
esa cualidad y esa bendición y ese don que Dios nos ha dado de estar tiempo a solas con Él, va a entender lo maravilloso que es tener una relación íntima con Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque estamos en desobediencia a la palabra de Él. Muchas veces se tarda la respuesta de Dios a nuestras peticiones porque hay algo que el Señor nos está clamando, tal vez a grito, diciéndonos que debemos corregir en nuestras vidas algo que a Él le desagrada y no lo hacemos. Muchas veces cuando estamos allí en lo secreto, en lo oculto, en la presencia de Él, el Señor nos pone un versículo en la mente, un testimonio, un mandamiento tal vez. Y allí es donde tenemos que parar el oído, hermanos. Y no decir, esto es para Daniel, es para Samuel, para Maico, para Sergio. Estoy teniendo una relación y un diálogo personal con Cristo, con el autor de la vida, con el autor y consumador de la fe. Y si Él me pone un versículo o una idea, un pensamiento, y que eso está relacionado con la palabra de Dios o está dentro de la palabra de Dios, es que me está hablando, hermanos. Porque en estos tiempos Él no nos habla a través de una voz audible, pero sí nos habla espiritualmente, poniendo esa convicción en nuestros corazones de que tal vez no estamos recibiendo la respuesta a una oración, a un pedido que estamos haciendo, tal vez en lo personal o tal vez a otra persona, porque hay algo que tenemos que obedecer. Hay veces que no, hay veces que simplemente no llega la respuesta porque no es el tiempo del Señor, ¿no? Fíjese lo que dice el Salmo 118, verso 27. Salmo 118, verso 27. ¿Quién lo lee? Jehová es Dios y nos ha dado luz, atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Amén. ¿27 era? Sí, está bien. Amén. Jehová es Dios. Eso no tenemos duda, ¿no? Y nos ha dado luz. Esa luz nos la dio un día cuando Cristo vino a nuestras vidas. Y a partir de ese día nos dio luz porque el Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones. Hablando hoy en la actualidad, no en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Dios nos dio luz y nos da luz cada día a través de su Espíritu y de su palabra. Está en nosotros la decisión de dejarnos iluminar completamente. Pero dice la parte 2 del versículo, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, ¿no? Aquí habla de esa rendición sacrificial que tenían los animalitos cuando iban al sacrificio allí al altar y en la forma que estaban allí atados, entregados, como quien dice. Habla y hay una semejanza que así debe ser nuestra relación con Dios. Así como esos animales que iban a pasar por el sacrificio expiatorio, así tenemos que ser nosotros, como esos animales entregados al Señor, sin resistirnos, entregados a Él. Cuando nos entregamos a Él, hermanos, a su voluntad, que como recién le decía Liliana, cuando atravesamos ciertas circunstancias en nuestras vidas, sin lugar a dudas que es la voluntad del Señor que permite que pasemos eso. Y cuando son cosas feas, dolorosas, no nos gusta, nos incomoda, nos pone mal, nos entristece, porque a todos nos ha sucedido en algún momento. Bueno, debemos permanecer como ese animalito allí, listo, preparado para que sea sacrificado. Nosotros no vamos a ser sacrificados porque ya el sacrificio lo hizo por nosotros el Señor Jesucristo. Pero sí tenemos que imitar esa entrega, esa confianza que estamos en las manos de quien o a quien le hemos confiado nuestra vida, nuestras vidas. Hermanos, el Señor por allí nos manda a hacer cosas. Nos manda a visitar a un enfermo, nos manda a ir a hablar a un velorio, nos manda a ayudar al prójimo. Y muchas veces, cuando no obedecemos, esos son obstáculos que impiden nuestra oración. Si no confesamos a tiempo, nos arrepentimos y corregimos, ¿no? Mateo 14,
verso 25. Mateo 14, verso 25 al 32, lo leo rápidamente. Dice así, Mateo 14, verso 25 al 32. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estoy leyendo Marcos y es Mateo. Mateo. Claro, habla de la barca. Me di cuenta porque digo, acá no habla de la barca. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén a la palabra de Dios. Fíjense ustedes, aquí la enseñanza que podemos sacar, dejando el contexto histórico, es que nosotros estamos en la barca de la comodidad, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra comodidad, en nuestro confort. Y muchas veces el Señor nos llama a que nos introduzcamos en el agua para servirle a Él, sirviendo al prójimo, ayudando al prójimo. Que nos sumerjamos en la aventura de servirle a Él. Muchas veces no entendemos cuando hay personas que acuden al llamado de Dios de dejar la comodidad, renunciar a una carrera exitosa, a un trabajo fructífero y viajar a Asia, viajar a la India, viajar a África. Y a veces a nosotros no lo llegamos a entender ni dimensionar, pero es un acto de obediencia que esa persona, en su relación personal con el Señor, obedeció al llamado. Yo no sé cuál es el llamado que vos tienes en tu vida. Sin lugar a duda que el primordial es estar en la obra, en el testimonio de Él, el mirador del lago, aquí en Vialemase. Pero al margen de eso tenemos llamados cada uno en lo personal. En esta iglesia hay ministerios. Hay personas que han tenido el llamado de estar llevándoles el evangelio a los ancianos. Hay personas, hermanos, hermanas, que tienen la bendición y el privilegio de llevar la palabra de Dios en los hospitales, en los distintos lugares, en la calle. Hermanas que tienen la bendición de llevarle la palabra de Dios a los niños, a su familia. Hermanos, no sé cuál es tu llamado. No sé si en estos días estás recibiendo un llamado del Señor y estás haciendo oído sordo. Quiere el Señor que no. Y si estás dudando, así como Pedro dejó la barca cuando el Señor lo llamó y caminó hacia Jesús, yo te desafío con la autoridad de la palabra de Dios que lo hagas. Que dejes la barca de la comodidad, camines hacia Jesús, porque si Él te llama, te va a tomar de la mano y te va a sostener para que no te hundas en la desesperación, en la duda, en la congoja. El Señor ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces creámosle y obedezcámosle, hermanos queridos, y avancemos en esta aventura que tenemos aquí en la tierra, hermanos queridos, que es nada más y nada menos que predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es presentar a Cristo, presentar el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Pero predicar a Cristo también es saciar un estómago hambriento. Predicar a Cristo es llevarle palabra de esperanza a un enfermo. Predicar a Cristo es estar con las viudas. Predicar a Cristo es ayudar a una madre soltera. Es ayudar a alguien que está sin esperanza en la vida. Predicar a Cristo, hermanos queridos, es hacer la voluntad de Él. Porque decíamos recién que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque hay algo que no estamos escuchando y hay algo que no le estamos obedeciendo. Pero también Proverbio 28:13 dice que el que encubre su pecado, sus pecados,
¿Y cómo más dice el versículo? El que encubre sus pecados y no lo confiesa, ¿no es cierto? Y no se aparta. Él dice así, Proverbio 28:13, no prosperará, ¿no? A veces somos conscientes de una práctica de pecado que estamos haciendo o que estamos llevando a cabo. Y tal vez hasta puedo llorar por ese pecado, pero eso no transforma mi forma de pensar y de actuar. Porque el llorar es solo remordimiento. Cuando hay arrepentimiento es cambiar de actitud, cambiar de mentalidad. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero más el que los confiesa alcanzará la misericordia de Dios. Es decir, el que los confiesa y se aparta es que se arrepiente. Y cuando se arrepiente, cambia de rumbo su vida, cambia su práctica, cambia su mentalidad y ahora va por la senda correcta por la cual el Señor quiere que avancemos, que caminemos, que transitemos y prosigamos a la meta. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero 1 Juan 1:9 dice que el que confiesa sus pecados, ¿cómo dice? Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Exactamente. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y es justo, porque Él ve nuestros corazones y sabe que hay arrepentimiento genuino. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese limpiarnos de toda maldad es limpiarnos de la culpa que queda en nuestra conciencia y que muchas veces Satanás la usa para acusarnos, para avergonzarnos. El Señor tiene el poder, con esa sangre que derramó en la cruz una vez y para siempre, para limpiarnos de todo pecado. Cada día que vamos a Él, a su presencia, le confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón, Él nos limpia, nos renueva espiritualmente para que avancemos hacia la meta y hacia el desafío que cada uno de nosotros tenemos. Hermanos, no olviden de leer Proverbio capítulo 28, versículo 1 al 14, donde allí encontramos todas las bendiciones a la obediencia o por la obediencia. Hermanos queridos, yo creo que era más que oportuno hablar de la obediencia antes de orar. Creo que era más que oportuno hablar de que en esta tarde no sé qué motivos de oración hemos traído cada uno. O por qué estamos orando hace rato, hace tiempo. Bueno, yo les voy a pedir que tengamos un minuto, cada uno con los ojos cerrados, la presencia del Señor, y que la enseñanza que hemos recibido esta tarde, si hay algo lo cual tengamos que corregir, que tengamos que pedirle perdón al Señor, lo hagamos para que luego, cuando nos apartemos los varones para un lado y las mujeres para otro para orar, nuestras oraciones lleguen al cielo, lleguen al trono de la gracia. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Amén.